este segundo día en mi canal y bueno, el día de hoy les traigo un apunte sobre una serie. Esta serie se llama Grimm y principalmente inicié dibujando los bocetos. Posteriormente lo único que hice fue con un estilógrafo, punta fina, me parece que era punto 1, hice el contorno de las figuras. Cuando finalicé los bocetos, en una hoja azul, para que diera un contraste con todos los colores que voy a utilizar, recorté la orilla. Esto lo hago porque las hojas en muchas ocasiones no tienen tanto gramaje, entonces para evitar que se rompa cuando las coloco dentro de la carpeta. Como pueden ver, la pegué a la hoja y como sentí que al principio quedó muy grande, la volví a recortar, le recorté otro poco de contorno y finalmente me gustó el resultado y fue entonces cuando la pegué a la hoja. Cuando la terminé de pegar, le hice los hoyitos a la hoja, pero no encontré el video, entonces por eso no lo añadí. Como pueden ver en el video, inicié a rellenar cada una de las letras que conformaban el título, que es la palabra Grimm. Y cuando terminé de rellenar cada una de las palabras, lo único que hice fue recortar, dejando un margen y finalmente pegándola a la hoja en la parte superior. Posteriormente coloreé todo el personaje principal, que fue el dibujo que les mostré al inicio, en la gama de colores azules. Claro, utilicé más plumones como un café o un tono rosita, algo así para el rostro. Y después lo recorté y lo pegué a la hoja. Tristemente sentí que se vería muy vacío, así que hice otros dibujos que ya no les mostré cómo los dibujé ni cómo los contorné ni nada, pero aparecen en la serie. Para también añadir un poco de más figura, añadí la washi tape cuadriculada en tono azul y también añadí una washi tape azul, pero era un tono sólido, no tenía más decoración.
pueden ver, una vez terminé de acomodar las washi tapes, también seleccioné el lugar donde iría la imagen del personaje principal. Y ya es aquí cuando les comento que no grabé los otros dibujos que hice, pero los añadí en todo el trabajo, por así decirlo. Esa es una llave que son muy sonadas dentro de la serie y solamente la recorté y la pegué junto al otro dibujo. Finalmente, como pueden ver, inicié el contenido del apunte. Utilicé la caligrafía en lettering y solamente mi letra normal que utilizo cotidianamente. Este es el resultado final y realmente espero que les haya gustado mucho. Los materiales que utilicé fueron Tombow, Brushable, Pentel y me parece que nada más. Claramente mis rotuladores y mi pluma Muji. Sin más por el momento, los invito a suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dar like y dejar un comentario si les gustó. Si tú eres una persona fan de los apuntes bonitos, caligrafía, plumones, bullet journal, organización y demás, este es tu canal y te invito a unirte a mi familia.